Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla José Manuel Gómez Altable, doctor en psicología, y en esta ocasión traemos una grabación para las personas que están preparando el examen PIR. Yo soy psicólogo especialista en psicología clínica, superé en su momento el examen PIR y ahora preparo a personas que lo están preparando. Eh, Bien, hemos empezado con el área de psicopatología. Mm, bueno, una cosita que he dado por supuesta y no debo hacerlo. Eh, este canal, Psicología, la ciencia de lo humano, ha nacido hace unos pocos días. Es hijo de otro canal que sigue vivo, pero ahora con otro objetivo, que se llama Mi amigo Freud. Freud. Eh, en aquel canal, en mi amigo Freud, eh, subí muchos vídeos, digamos, que pertenecerían a esta serie para personas que están preparándose para hacer el examen PIR. No los voy a trasvasar, no los voy a trasvasar. Digamos que la preparación de un examen como el PIR es una preparación, no hay un método tasado, ¿no? Cerrado, que conduzca indefectiblemente al éxito. Hay métodos, desde luego, que hacen más probable el éxito. Y con esos métodos es con los que yo trabajo. Por eso no me parece necesario trasvasar todas las grabaciones desde mi amigo Freud aquí, a Psicología, la ciencia del humano, ¿no? Canal, como digo, que es heredero de aquel en cuanto a contenido divulgador, de divulgación. Yo soy psicólogo clínico, aunque hace tiempo que me he alejado del enfoque estrictamente clínico de los problemas psicológicos, pero en su momento, como digo, superé el examen PIR y eh, hice la residencia que toca hacer para conseguir finalmente el título de psicólogo especialista en psicología clínica. Y os quiero decir tantas cosas que a veces, pues eso, tantas cosas y al final pierdo, se me va un poco el hilo, ¿no? Porque pienso en tres cosas a la vez. Bueno, os decía, ya sé por qué os iba a decir esto. Os decía porque bien, soy psicólogo clínico, aunque como digo, hace tiempo que dejé atrás el enfoque clínico de los problemas psicológicos. Ah, en otro momento os hablaré del enfoque con el que trabajo en consulta actualmente. Em, Soy doctor en psicología, como os he comentado hace un ratito, y, y me especialicé en psicología de la educación. Dificultades de aprendizaje, altas capacidades. Trabajo mucho sobre todo, en rendimiento académico. Em, por esto, ahora con esto que os acabo de decir, entenderéis mejor que me considero, ya que he dejado el enfoque clínico atrás, eh, por lo que hace a mi perfil profesional de psicólogo, entenderéis que me vea sobre todo.
como un educador. Es así como yo me veo. Me veo como un educador. Realizo distintas actividades profesionales, pero todas ellas concurren eh, hacia esa faceta mía que sobresale eh, por sobre todas las demás. ¿Y por qué os comento esto de que me veo como un educador? Pues porque en mi labor de psicólogo, en consulta, el enfoque es ese, ¿no? Es un enfoque basado en el aprendizaje de conductas adaptativas y en el abandono de conductas desadaptativas. El enfoque es cognitivo-conductual, desde luego se tiene en cuenta el contexto. Desde ese punto de vista, podríamos decir que convivo con las terapias de tercera generación y como tengo formación psicoanalítica, pues lógicamente también mi enfoque lleva a profundizar en la historia y en la trayectoria vital de la persona que, que me solicita ayuda. Como veis, entonces, adopto un rol de educador como psicólogo, adopto un rol de educador como psicopedagogo, que lo soy por derivación, una vez que me doctoré en psicología y en el área, específicamente en el área de psicología de la educación. Doy clases, doy clases en el ámbito privado y en esas clases el enfoque es triple, psicológico, psicopedagógico y académico. Y doy clases porque me encanta enseñar. Y es que básicamente siempre, y ahora también, me ha encantado y me encanta aprender. Eh, bueno, estaba dudando de si hablaros un poco de mi trayectoria académica, lo voy a hacer rápidamente. Comencé estudiando ingeniería de telecomunicaciones en la Politécnica de Cataluña. Seguí estudiando economía y finanzas y derecho en la Autónoma de Madrid. En momento posterior, ahora no os voy a hacer una línea del tiempo con total precisión, pero en momento posterior estudié matemáticas y física en la Universidad de Barcelona, historia y antropología en la Autónoma de Madrid. Como veis, ciencias, ciencias sociales, humanidades, mis intereses son globales. Y por eso es que he dado clases desde siempre, desde mis 19 años, pero lógicamente en aquellos momentos las daba por una motivación económica para sacarme un dinero con el que salir adelante en mis estudios, ¿no? Y ayudar así a mi familia. Eh, ha habido etapas en las que he dejado de dar clases, pues porque la vida no me daba para más. Y luego, pues he retomado las clases con tres, cuatro alumnos cada curso académico, con los que trabajo en esa triple vertiente, como os digo, en la vertiente psicológica, psicopedagógica y académica. Y aprovecho todos esos conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida, pues para ayudarles precisamente en el plano académico allá en la materia que necesite
el alumno en cuestión. Además, no mantengo las clases por enseñar matemáticas, física o ingeniería, ni mucho menos, o historia. Las mantengo porque las clases me permiten el contacto con una realidad que, que cae dentro de mi interés como psicopedagogo y como psicólogo de la educación. Así pues, las clases me mantienen directamente en contacto con, con esa realidad que ha sido objeto de estudio y de investigación por mi parte durante bastantes años. Y pensé, no hace demasiado tiempo, hace unos 3, 4 años, pensé, ¿y por qué no extiendes esa vocación docente de educador tuya? Me dije, a estudiantes de psicología de grado y de posgrado. Y di el paso a través de una plataforma que me permite llegar a estudiantes de toda España y la verdad es que la plataforma funciona muy bien. Y bueno, pues ahora tutorizo a estudiantes de grado y posgrado de, de varias universidades, facultades de psicología españolas. El último paso fue, me lo pidió alguien, no fue una iniciativa mía, lo admito, me lo pidió alguien. ¿Por qué no me preparas para el PIR? Y bueno, vi que tenía herramientas y que podía hacerlo bien, ayudar a personas que estuvieran preparando este examen y bueno, me lancé a ello. Y a partir de esa primera persona, pues luego he tenido más personas con las que he trabajado en la preparación de ese examen, ¿no? Y el siguiente paso fue entrar en YouTube, divulgar a mayor escala y aquí me tenéis. Y aquí me tenéis. Subir estos vídeos no suponen eh, eh, algo suficiente por sí solo para preparar el examen PIR, pero muestran un poco mm, cómo expongo, muestran, me muestran, me muestran. Y luego ya vosotros decidís si queréis que os ayude o no en, en esta meta. Y como hay que empezar por alguna parte, pues comenzamos por psicopatología. Siempre os suelo ofrecer alguna referencia bibliográfica. Hoy no va a ser una excepción. Y hoy la obra, el material que os propongo es Sinopsis de Psiquiatría Clínica de Hales y Judowski. Hales y Judowski. Sinopsis de Psiquiatría Clínica. Es una obra que tiene, bueno, ciertamente algunos años, pero que quizá despierte vuestro interés. Yo ahí os dejo la referencia. Bueno, ya habíamos terminado hace rato con la historia con la historia de la psicopatología y estamos en sistemas clasificatorios en psicopatología. Ahí estamos. No se me olvida nada porque han pasado unos cuantos días desde que
desde que no subo grabaciones y he tenido mucha tarea. Vale. Vamos, bueno, claro, mis exposiciones no se basan en la ciencia infusa y en el disco duro, que tiene contenido, claro. Son años de estudio, de trabajo profesional, de experiencia en el ámbito de la psicología y también de la psicología clínica, además de mi propia experiencia personal preparando el examen y como psicólogo interno residente durante esos años de residencia. Pero manejo materiales actualizados que en su momento a mí me sirvieron como apoyo. Yo terminé la preparación del examen PIR por mi cuenta en los últimos 6, 8 meses, pero durante casi un año, eh, mm, bueno, estuve en una academia, ¿no? Estuve en una academia. Y esa academia, una de las, no voy a hacer publicidad, una de las más conocidas mm, en España, eh, para la preparación del examen PIR, bueno, pues publica sus propios materiales. Y yo me hice con algunos de ellos. Eh, Me sirven, pues, de eje para mis exposiciones aquí, en el canal, en estas grabaciones que subo en relación al examen PIR. A ver, em, antes de continuar con el hilo principal de exposición, tengo que deciros, eh, a ver, que hay un montón de cosas y no quiero olvidarme ninguna. Aquí estoy. A ver, preguntas PIR de convocatorias anteriores. Siempre os voy soltando pildoritas de información, ¿no? Que algunos consideran anecdótica. Yo creo que si guardáis estas gotitas de información anecdótica, pues tenéis un panorama bastante completo de cómo han ido, de en qué han consistido los exámenes PIR desde su primera convocatoria en el año 1993 hasta la fecha. Bueno, pues en relación a este bloque de sistemas clasificatorios en psicopatología, deciros que en el año 2004, la pregunta 163 versó sobre la CIE-10, la clasificación internacional de enfermedades. En su décima edición, que no es la que ahora está vigente, como sabéis, es la CIE-11. Convocatoria de 2004, pregunta 163. En el año 2001, sobre evaluación multiaxial, hubo varias preguntas relacionadas. La número 86, 87, 88, 89 y 253. Esto en la convocatoria de 2001.
sobre la dualidad signo versus síntoma en el año 2003, pregunta 124, y en el año 2012, también, coincidencia, pregunta 124. Bueno, vamos ahora con, eh, hay quien lo llama glosario, hay quien lo llama apéndice semiológico, llamadlo como queráis. Se trata de entradas de vocabulario utilizado en el área de la psicopatología. Me he quedado mirando un dato. No os voy a comentar qué es, porque si no me voy. Pero me he quedado mirando un dato y lo tendré en cuenta para quizá más adelante en esta grabación y en posteriores grabaciones, ¿no? Una manera de estructurar la información, mm, que no es estrictamente el hilo principal de exposición. Bien, vamos con ese apéndice, porque si no me quedo embelesado. Algo que nunca he eludido en ninguna grabación ha sido que me veáis pensar, que me veáis dudar. Me gusta que me veáis dudar, que me veáis pensar, decidir en silencio. Am, Me gusta que lo percibáis, ¿no? Que no veáis a un ser aparentemente perfecto que, ¡guau! Ahí va todo lo que sé. Porque sí, sé muchas cosas, pero ni mucho menos soy perfecto, no aspiro tampoco a ello. Sería una pérdida de tiempo y me parece que es más real y se percibe como más cercano, pues una persona normal, ¿no? Pues como soy yo. En ese apéndice de semiología psicopatológica, hoy tenemos que introducir la entrada de estudios de cohorte.
Bien, se trata de un estudio en el que se selecciona un grupo cohorte que ha estado sometido a un determinado factor de riesgo y un grupo no expuesto para evaluarlos en diferentes variables psicológicas durante un amplio periodo de tiempo. Estudios de cohorte. Se selecciona un grupo cohorte sometido a un determinado factor de riesgo y un grupo no expuesto, y luego se les evalúa en diferentes variables psicológicas durante un amplio periodo de tiempo. Estudios de cohorte. Imagino que sabéis escribir cohorte con H intercalada, ¿verdad? No me pifiéis ahí. En la anterior grabación, que no la vais a encontrar aquí, en este canal, Psicología, la ciencia del humano, que como os digo tiene muy pocos días de vida, introdujimos, si no recuerdo mal, la entrada diseño longitudinal o prospectivo. La recordamos aquí, es un estudio en el cual la conducta de un sujeto es evaluada en el futuro en diferentes ocasiones durante un extenso periodo de tiempo. Diseño longitudinal o prospectivo. Seguimos con esos preliminares. Bueno, en su momento os hablé de una bibliografía comentada. La referencia es el Manual de Psicopatología de Belloc, Sandini Ramos. Y luego hay eficacia comprobada en la preparación del PIR. Luego hay otras obras que probablemente eficaces, quizás por el efecto comparativo con el Manual de Belloc. No hay otras obras en fase experimental, podríamos decir. Y luego siempre son recomendables manejar diccionarios de psicopatología. Esa es la verdad. Bueno, como estamos en sistemas clasificatorios en psicopatología, íbamos avanzando desde la convocatoria de 1993, de año en año, ya estábamos en la convocatoria de 2001. Allí habíamos encontrado la pregunta número 86 del área de psicopatología y específicamente de sistemas clasificatorios en psicopatología. Pero también la 87 de la convocatoria de 2001 tiene relación con estas cuestiones. Sistemas clasificatorios en psicopatología. Dice el enunciado así: las características desadaptativas de personalidad que no cumplen los mínimos necesarios para constituir un trastorno de personalidad
pueden recogerse según la clasificación multiaxial del DSM-4. Indique cómo debe realizarse y nos dan 5 alternativas de respuesta. Opción 1, utilizando el número de código más cercano a estas características. Opción 2, es preciso prescindir del registro de estas características según los criterios de la evaluación multiaxial. Opción 3, no debe utilizarse ningún número de código. Opción 4, solo deben indicarse los mecanismos de defensa de uso habitual. Y opción 5, solo deben indicarse los mecanismos de defensa adaptativos. Las corregiremos todas en su momento. Id haciendo un banco de ítems y en su momento, como digo, serán corregidas. Ah, a ver, bueno, en el año 2016, tengo aquí el dato que os facilito. En el año 2016 encontramos 26 preguntas del área de psicopatología. 26. Sí. Numeradas de la siguiente manera. La número 12, la 56, la 57, la 58, la 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. 100, 102, 104, 105, 109, 110, 163, 168, 227 y 232.
Por cierto, en el año 2016, esto lo he comentado muchas veces y bueno, no es que tengáis que saberlo para superar el PIR, pero entre el año 1993 y el 2011 el examen constó de 260 preguntas. A partir de la convocatoria 2012 pasó a tener 235. Como os he dicho, en el año 2016, que acabamos de mencionar, 26 preguntas de psicopatología. Bien, he mirado porque me ha entrado un mensaje. Tengo que estar conectado por razones personales y por razones profesionales también. Pero me centro en lo que estoy haciendo, pero no puedo aislarme del mundo durante el tiempo que dura la grabación. Seguro que lo entendéis. A ver, último vistazo antes de ir ya al hilo principal de exposición. Vale. A ver, es lo que tiene, que pasen muchos días entre grabación y grabación, uno pierde un poquito, tiene que hacer un esfuerzo para recordar dónde estaba. Bueno, recordaros que el DSM-5 2014, ya sabéis, introduce un modelo mixto de clasificación categorial dimensional, lo cual en sí mismo ya supone cierto cambio de paradigma respecto a las ediciones previas. La CIE 11 2019, ya sabéis, yo os digo cosas que seguramente sabéis, pero pues si hay algún despistado. La CIE 11 2019 se presentó, como digo, en 2019 con el objetivo de entrar en vigor en 2022. Ah, bueno, ¿y dónde nos habíamos quedado? Pues habíamos visto el factor P de psicopatología general y hoy vamos a entrar en las clasificaciones psicopatológicas modernas y su evolución. Sí, por aquí es por donde tenemos que continuar.
Recordad que el factor P lo introdujimos cuando hablamos de los modelos transdiagnósticos. Bien, Robert James define en 1742 el término nosología como explicación de las enfermedades. Bossuet de Sauvage propone en la segunda mitad del siglo XVIII la organización de las enfermedades mentales en cuatro clases. Posteriormente, Pinel publica su clasificación de las enfermedades mentales. Se atribuye a Sydenham la introducción del concepto de síndrome como un conjunto de síntomas y características que definen una enfermedad. Vamos siguiendo un poco la línea del tiempo. Que no se nos quede ninguna figura relevante sin citar. En el siglo XIX surge un movimiento intelectual sobre la semiología de la enfermedad, cuyo principal descendiente es la psicopatología descriptiva. Y tras esta, la fenomenología clínica. Según Berrios, autor que os recomiendo, por cierto, el principal objetivo de esta disciplina es el estudio de los signos de la enfermedad, que entonces fueron tomados como manifestaciones externas reales de la enfermedad y no tanto en un sentido simbólico. Es en Alemania, en la segunda mitad del siglo XIX, donde encontramos los antecedentes próximos de las clasificaciones psiquiátricas actuales, con autores como Grisinger, que dio lugar a lo que se denominó la revolución somatista, Westphal,
con la primera corriente que derivó en la neurología y neuropsicología actuales. Y Carl Baum, antecesor directo de Kraepelin y representante de la vertiente clínica. No quiero decir de más, pero tampoco quiero dejaros con un esquema y ya. Por eso estoy seleccionando contenidos. Bien, a lo largo de la obra de Kraepelin se va perfilando un modelo que separa alteraciones constitucionales y adquiridas, y en el que se sientan las bases de los grandes síndromes psicóticos funcionales que persisten en la actualidad. Kraepelin define las alteraciones en términos de complejos sintomáticos, no en términos de enfermedades. Ahora tocaría entrar en la exposición de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, en inglés International Classification of Diseases, ICD, pero estoy pensando que igual lo dejo para una próxima ocasión y ahora desarrollo un poquito más lo que acabo de comentar. Voy a intentar modificar un poco, no estoy del todo contento con la estructura mm, que le vengo dando a la grabación, demasiados preliminares y bueno, voy a intentar prepararla un poquito mejor la próxima vez, pero es que tengo bastante poco tiempo, ¿no? Y el poco que tiempo lo empleo en la grabación. Pero bueno, intentaré, como desde luego psicología, la ciencia de lo humano, ha nacido para ser un canal de divulgación rigurosa y, y haré el esfuerzo que sea necesario para... Lo que os digo es riguroso, cumple con ese criterio, pero igual el envase, la estructura de la exposición podemos mejorarla y sin duda lo haremos. Bueno, dejamos la clasificación internacional de las enfermedades para una próxima ocasión. Quedaos con que hemos empezado con las clasificaciones psicopatológicas modernas y estamos en su evolución. Hemos citado a Raoul James, a Boschier de Sauvage, a Pinel, a Sydenham, a Grisinger,
a Westphal, a Kahlbaum, a Kraepelin, que son figuras todas ellas desde el 18 hasta finales del 19, principios del 20, que tenéis que conocer si queréis decir que tenéis dominio sobre esta cuestión de los sistemas clasificatorios en psicopatología y su evolución. Bien, vamos a ver. Me vais a permitir, iba a tomar unas notas, pero mejor no. Y así, a ver. Mm, 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 mm. Vamos. Mm. Estoy dudando sobre la fuente a utilizar. Decidido. Um, vamos allá.
Bien, el desarrollo y revisión de las modernas clasificaciones en psicopatología han sido fundamentales para el progreso de la psicopatología, la psiquiatría y la psicología clínica. Estas clasificaciones son necesarias para el progreso de la psicopatología, la psiquiatría y la psicología clínica y son entendidas como disciplinas científicas. Las clasificaciones en psicopatología clínica han evolucionado desde el siglo XIX hasta el XXI, hasta nuestros días, con un enfoque en la nosología, nosografía y taxonomía. Estas clasificaciones han sido fundamentales para la comunicación y el tratamiento en psiquiatría. El enfoque holístico en el tratamiento psiquiátrico considera factores sociales y familiares, lo que ha sido un aspecto importante en la evolución de las clasificaciones en psicopatología. Estamos haciendo referencia al desarrollo y revisión de las modernas clasificaciones en psicopatología. El tema que nos ocupaba hoy, aunque previamente tan solo lo hemos introducido en términos históricos. Las clasificaciones en psicopatología clínica han sido objeto de estudio y revisión, como acabamos de comentar, con un enfoque en la evolución de los sistemas de diagnóstico y la clasificación de enfermedades. Bien,
Seguimos ampliando las fuentes documentales para la exposición. Uy, La, la batería, se me olvidaba. Ahí la tengo. Por cierto, no olvidéis que un psicólogo especialista en psicología clínica es un facultativo especialista de área, ¿no? Para vuestra información, ya que estáis preparando el examen PIR. Seguramente la mayor parte de la audiencia de esta grabación, de este vídeo, y si no, bueno, pues no importa, no se excluye a nadie, ¿no? Seguramente alguno de vosotros, pues también eh, visionaréis, escucharéis esta grabación por puro interés, ¿no? Interés, quiero decir, al margen de un objetivo concreto, como aprobar un determinado examen. Bueno, simplemente os recuerdo aquí respecto al peso del área en el examen, que el área de psicopatología es una de las constantes en el examen PIR desde su primera convocatoria en el año 1993 hasta la actualidad. Si analizáramos el número de preguntas por convocatoria, nos encontramos una tendencia estable hacia las 20 preguntas por convocatoria, habiendo llegado a las 40 en alguna ocasión, eh, sobre 185 preguntas, la media se sitúa en torno a 14.
Bien, si os interesa saber qué tipo de preguntas se han realizado sobre esta área, os diré que las preguntas del área de psicopatología las podemos agrupar en dos grandes tipos. Por un lado, preguntas de definición de conceptos y por otro, preguntas de clasificación. Pues un ejemplo de preguntas de definición de conceptos podría ser, ¿qué es la morfólisis? Un ejemplo de pregunta de clasificación, ¿qué tipo de alteración sensoperceptiva es la morfólisis? Bien, la psicopatología ha evolucionado desde concepciones mágicas y religiosas hacia sistemas científicos sofisticados que integran biología, psicología y factores sociales. Las clasificaciones actuales se construyen sobre siglos de desarrollo conceptual y empírico, estructurándose en distintos modelos y enfoques. Esto es un tramo final en la grabación. Y de esa manera prepararemos mejor la siguiente. Modelos históricos de clasificación. En la antigüedad clásica nos encontramos con la figura de Hipócrates, vive, dato histórico, entre el 460 y el 370 a.C., que introdujo un marco naturalista, atribuyendo los trastornos mentales a desequilibrios de los humores corporales. Clasificó los trastornos en tres categorías: manía, melancolía y frenitis.
Galeno vive ya en nuestra era entre el 130 y el 200 después de Cristo. Refinó la teoría hipocrática, incorporando la idea de temperamentos y propuestas terapéuticas basadas en equilibrio emocional. En la Edad Media y en el Renacimiento predominó la interpretación sobrenatural o demonológica sobre la locura. Figuras como Avicenna aportaron tratamientos descriptivos y estudio de procesos psicológicos de la memoria, razonamiento e imaginación. Pero esto es el mundo árabe, quede claro, Avicenna, Al-Ándalus, lo que ahora es España, pero era un mundo islámico. En el siglo XIX se produce el desarrollo de la psicobiología y de la psicopatología experimental, escuelas que encontramos, la francesa, Esquirol, Morel, Magnon. Hablamos de una descripción precisa y observación clínica. Eh, Podemos mencionar las teorías degeneracionistas. En Alemania hemos mencionado la escuela francesa, ahora la escuela alemana. Kraepelin, Griesinger, ambos mencionados al principio de la grabación, aportan un enfoque somaticista y nosológico. Kraepelin eh, estableció la dicotomía psicosis maníaco-depresiva versus demencia precoz. Un dato relevante. Y por último, la escuela inglesa, Maudsley y Jackson, que hacen énfasis en la herencia y la neurobiología. En el siglo XX se produce la incorporación de corrientes psicológicas,
psicoanálisis, conductismo, humanismo. Se produce el desarrollo de los sistemas de clasificación modernos, DSM, de la APA y la CIE de la OMS. Aparece el enfoque multiaxial, una combinación de aspectos categoriales y dimensionales. Y se produce la integración del análisis transdiagnóstico ante la alta comorbilidad de trastornos. En cuanto a los enfoques de clasificación modernos, tenemos por una parte el enfoque categorial, que define categorías discretas de trastornos, requiere la presencia de todos o la mayor parte de criterios diagnósticos. Enfoque monotético y politético. También tiene una limitación este enfoque categorial. La elevada comorbilidad dificulta definir límites claros. Es útil para la comunicación clínica y protocolos de investigación. En cuanto al enfoque dimensional, los trastornos se entienden como continuos o espectros. Un ejemplo, puntuación en ansiedad o depresión, indica grado de manifestación, no tipo de enfermedad. Permite el enfoque dimensional integrar variaciones individuales y continua evaluación longitudinal. Bien, me habéis visto así frotarme las manos, pues porque las tenía grasas y estaba pringando todo lo que tocaba. Y bueno, he podido pausar la grabación y, y lavármelas con jabón, pero era solamente un poquito y entonces a veces me quedo en mi mundo cuando me centro en una determinada materia.
Bien, hemos dicho el enfoque categorial y el enfoque dimensional. Pasamos ahora a los modelos híbridos y jerárquicos. Los sistemas modernos combinan jerárquicos por un lado, modelos jerárquicos que ordenan síntomas y trastornos por niveles de severidad y funcionalidad, y modelos híbridos que integran categorial, dimensional y modelos de respuesta psicológica. El objetivo es mejorar la validez diagnóstica y orientar tratamientos personalizados. En cuanto a las clasificaciones transdiagnósticas, que sería el último paso dentro de los enfoques de clasificación modernos, podemos decir que reconocen comorbilidad generalizada, enfatizan procesos psicopatológicos comunes, por ejemplo, regulación emocional, vulnerabilidad neurocognitiva, por encima de categorías rígidas. En cuanto a las principales categorías diagnósticas, y cambiamos de punto, a partir del DSM y la CIE modernas, los trastornos suelen agruparse en psicosis, pérdida de contacto con la realidad, esquizofrenia, bipolaridad. Trastornos no psicóticos, molestias subjetivas o riesgos funcionales, neurosis, trastornos de la alimentación, sexualidad. Y trastornos de personalidad, rasgos rígidos que afectan relaciones y bienestar, evitativa, dependiente, narcisista, paranoide. Ventajas de las modernas clasificaciones. Antes de concluir. Comunicación profesional. Lenguaje unificado para investigación y terapia. Investigación y teoría. Formación de grupos homogéneos para estudios sobre etiología y pronóstico. Tratamiento. Precisión en selección de terapias y evaluación longitudinal. Y evaluación legal y funcional. Determina la responsabilidad y capacidad del paciente. Como conclusión, las clasificaciones psicopatológicas modernas combinan criterios categoriales, tipos discretos,
dimensionales, continuos y transdiagnósticos, sustentadas en fundamentos históricos que abarcan enfoques biológicos, psicológicos y socioculturales. Este desarrollo permite un análisis más flexible y preciso de la conducta anormal, mejorando diagnóstico, tratamiento e investigación clínica. Bien, os anuncio 3 grabaciones con contenido relacionado, que serán las siguientes. Modelos híbridos en psicopatología, evolución del DSM y la CIE y trastornos transdiagnósticos modernos. Y con esto sí quedamos por concluida la grabación. Estas grabaciones que os acabo de anunciar las subiré en cuanto disponga del tiempo necesario. Haré todo lo posible porque sea pronto. Gracias y bueno, ha sido una grabación un poquito accidentada. Eh, Tengo la mente ocupada con muchas cosas a la vez y me ha dificultado esto que os comento me ha dificultado la concentración por momentos, ¿no? Pero bueno, como digo, eh, me gusta mostrarme humano. Por algo el título del canal, el nombre del canal es Psicología, la ciencia de lo humano. Nos vemos pronto. Así lo espero. Chao.